un gusto saludarlos, ¿todo bien? Gracias por esperar, presidente. Acá tengo una pequeña sorpresita para usted. No sé si lo... ¿Tiene un monitor por ahí? No. Bueno, ahora sí. ¿Ahí lo ve? Mire lo que tengo acá. ¿Dónde lo conseguiste? Ah, ¿le gustó? Creo que hasta hace ruido y todo, mire. Qué bárbaro, ¿eh? ¿Me cuenta la historia de esto, presidente? ¿Querés que te la cuente? Sí. Se la conté el otro día a Eduardo. Sí, por eso lo traje. Te la trato de hacer corta. En la primera campaña a la presidencia, en el 2014, durante las internas, cuando juntamos el equipo, uno a veces tiende a mirar al costado a sus competidores y a reaccionar. Y nosotros siempre, los lunes de mañana temprano, nos juntamos y decíamos nosotros acción y no reacción. Si tenemos un plan, si estamos convencidos de dónde vamos, si nos gusta nuestro plan, y además creemos que los que la gente necesita, no miremos para el costado, no reaccionemos. Entonces, la tentación estuvo siempre vigente, es más, estuvo hasta la campaña del 2019. Claro. Yo le decía, ¿se acuerdan del conejito Duracell? Tamborileaba, iba y los demás se iban cayendo para un lado y para otro. Entonces, un día agarré, me metí no sé si vale el chivo, me metí en Mercado Libre, Sí. conseguí un conejo igual a ese, estaba roto, lo mandé al electricista, lo arreglamos, le pusimos unas pilas. Buenísimo. Y hoy lo tengo atrás en mi escritorio por las dudas. Por la duda de que uno tenga la tentación de reaccionar. ¿Lo tiene en el despacho todavía, al conejito este? Está en mi escritorio. Ah, mirá vos, qué interesante. Ahí... Capaz que puedo hacer pareja con ese, así cuando cruce el charco ya me lo da. Está bien, yo se lo llevo otro día. Bueno, presidente, hablemos en serio. ¿Cómo hizo para bajar los impuestos en Uruguay? Que fue como el tema que acá más nos impactó. Nosotros asumimos con el 1 de marzo del 2020, con algunos registros importantes en déficit que comprometíamos bajar, con un desempleo elevado del 10,5 que comprometíamos bajar, con un crecimiento del producto bastante menguado y obviamente con una carga impositiva importante. Entonces, en el documento que suscribimos entre 5 partidos, que se llamaba Compromiso por el País, que era el que anduve con él en la mano en campaña electoral, hablaba del tema tributario, hablaba de la carga tributaria, sobre todo para determinados uruguayos, estoy hablando de clase media baja, el que la pelea para llegar a fin de mes, el que hace esfuerzos. El año pasado, en la rendición de cuentas con la ministra de Economía, nos juntamos y bueno, ¿cuál es el crecimiento? ¿Cuánto va a ser el crecimiento? 3,8, me dice. Bueno, vamos a hacer un pacto. Si crecemos más de 3,8, lo volcamos a la baja de impuestos. Mira. El crecimiento del año es el 5%. Ah, mira. El desempleo bajó del 10,5 en febrero del 2020 a el 7 con algo, casi 8. El déficit bajó de casi 5% al 3,3. Y hoy tenemos cierta holgura, si digo esa palabra es demasiado, pero cierta tranquilidad para empezar a devolverle a la gente que paga impuestos para generar un efecto virtuoso. Porque esta gente que va a recibir este descuento del impuesto vía deducciones, además estas empresas que la van a recibir porque también vamos a bajar los impuestos a las MIPYMES, lo que van a hacer es distribuirlo, gastarlo en el barrio. O sea, genera un efecto virtuoso económico, no solo en el bolsillo de esa persona, sino a los comercios, a los lugares donde esa persona suele tener su economía doméstica. Es lógico, el Estado baja impuestos, el vecino tiene un pequeño excedente, aumenta el consumo y usted vuelve a recaudar más. Es un ciclo virtuoso. Yo prefiero siempre más plata en los bolsillos de la gente que en los bolsillos del Estado. Esa es mi arranque de razonamiento. Por supuesto que el Estado núcleo, el Estado donde realmente se pueden achicar las brechas, ahí donde hay que conjugar la mayor cantidad de recursos. Estoy hablando de educación, estoy hablando de salud, estoy hablando de seguridad y después estoy hablando de servicios públicos, como puede ser el agua, como puede ser la luz y obviamente en este mundo que estamos viviendo la conectividad de Internet. Después a veces el Estado empresario es el Estado que no gasta bien, que se tira a competir con los privados y a veces, como ha pasado en nuestro país, es donde se filtra la mayor cantidad de dinero que si vuelve a los bolsillos de los vecinos es mucho más sano y la economía
gira mucho mejor y Sí. más natural. Lucas. Presidente Lucas Morando, ¿cómo le va? Buenas noches. Corríjame si Buenas me noches, equivoco, ¿qué tal? pero en Uruguay hay 8% de inflación anual, más o menos, ¿no? Fue la del año pasado. Ahora está un poco más baja, por Está suerte. un poco más baja. Bueno, eso le quería preguntar. ¿Cuál es la diferencia que de un lado del charco hay 8% de inflación y del otro lado hay más de 100 en un año? ¿Qué hacemos mal? No, esa no la cabeceó ni loco. No, ¿qué No, hacen no, bien no. ustedes? Al revés. Lo intenté, pero Ah, no, ahí bueno. está. ¿Qué hacen bien ustedes? Ahí está. Claro, porque no es que estamos hablando A de ver. Europa, estamos al lado. Sí, en Uruguay hay, a lo largo de los años, una prudencia fiscal, hay un intento por el cuidado de las finanzas públicas. Digo intento porque a veces se va un poco, pero hay un andarivel que nadie sale para el otro lado, no Tuerce, se claro. desmadra la economía. Además hay certidumbre y la certidumbre genera confianza. Y arriba de la confianza es a quien camina la esperanza. Entonces, de nuevo, hablamos de lo virtuoso, del cuidado de las finanzas públicas, que no es porque queremos ser el mejor de la clase y que nos evalúen las calificadoras de riesgo, como se están evaluando hoy muy bien, por suerte, es porque eso genera que la gente confíe en el sistema económico. Si vos no sabés a cuánto va a estar el peso, a cuánto va a estar el dólar, hoy de hecho tenemos un problema con el dólar, hay que aceptarlo. El dólar está muy bajo, la moneda uruguaya se ha apreciado muchísimo. Ah, mira. Qué ¿Por envidia. qué? Récord de exportaciones, por suerte una buena temporada turística. Entonces, la moneda de refugio, que era el dólar, no está siendo tan buscada, están ingresando muchos y hoy el peso se ha apreciado, cosa que está de alguna manera amenazando la competitividad, sobre todo aquellos rubros que manejan o cobran en dólares, como por ejemplo el negocio agropecuario. Qué bar, no me quedé pensando, acá el dólar no estaría un poquito diferente a lo de ustedes. Ahora, ¿por qué hay doble vara en la región con la democracia, presidente Lacalle? Cuando tomaron la sede del gobierno en Brasilia, cuando comenzó este año, saltó todo el mundo a defender la democracia, izquierda, derecha, todo el mundo. Ahora, cuando Maduro disuelve el Congreso de Venezuela, la izquierda mira para otro lado. ¿Por qué se genera esta doble vara? ¿Por qué? No sé, habría que preguntarle a los que tienen doble vara. Lo que sí te digo es que hay un fenómeno mundial, estoy hablando de los líderes a veces más importantes del mundo, que le ponen un cristal a la opinión democrática. Y ese cristal es el color de su ideología. Ideología, claro. Yo puedo estar más cerca o más lejos de Lula. Obviamente estoy en las antípodas del gobierno cubano, el nicaragüense y el venezolano. No nos tembló el pulso por condenar las acciones en el Parlamento, en aquel momento en Estados Unidos, después en Brasil, Claro. y condenamos enfáticamente y cada vez que podemos en los distintos estrados internacionales lo que pasa en Cuba, lo que pasa en Venezuela y lo que pasa en Nicaragua. ¿Cómo está su relación con Alberto Fernández, presidente? Lo que pasa es que acá hay que separar la relación personal con los vínculos formales o lo que hayamos conseguido de la relación bilateral. Y ahora te quiero hablar de lo que pasó ayer en Brasil, que para mí es bien importante, se lo voy a contar. Ok. Con Alberto Fernández tengo buen diálogo, personal buen diálogo. Yo hace muchos años, te voy a contar, venía de gira de la ciudad de Río Branco entrando a Melo, y hay un muro pintado de cal, recién pintadito, con la pintura chorreada de una juventud política de mi partido que decía, firme con las ideas, suave con las personas. Obviamente no es una frase de ellos, es una frase célebre, pero le he acuñado y le he tratado de seguir en toda mi vida. Entonces yo con las personas, salvo que haya un acto de deslealtad, un acto de agresividad, que obviamente no es el caso, siempre trato de llevarme bien. Podemos estar de acuerdo o no. Paso lo de Brasil para que te hagas una idea. Quizá ideológicamente con el presidente Lula no estamos muy cerca. Claro. Ahora, vino a Uruguay después de estar en la CELAC en Buenos Aires. Hablamos de 5 cosas. 3 cosas puntuales de obras que deben ser relativamente pequeñas en la dimensión brasileña, para nosotros son fundamentales, que ahora te saco 2 minutos y te la cuento. Y después de 2 temas relativos a la integración. La flexibilidad del Mercosur y el avance en conjunto del Mercosur con otros bloques, como por ejemplo la Unión Europea.
Ayer viajaron 3 ministros de nuestro gobierno, la ministra de Economía, de Transporte y Relaciones Exteriores, a Brasil. Se vinieron con la firma de las 3 obras. 3 obras, chicas quizá para todo el país, pero enormes para una región. Por ejemplo, hacer binacional el aeropuerto de Rivera. Es una ciudad limítrofe con Brasil bien al norte. Construir un puente nuevo el río Yaguarón, entre Yaguarón y Río Branco, que va a permitir la circulación de tránsito pesado, que va a ser importantísimo. Y después una obra que se realiza enteramente en Brasil, que es un canal de San Gonzalo, que une la Laguna Merín con la Laguna de los Patos, que a toda nuestra producción del este le va a permitir salir por el puerto de Río Grande. Alguno diría, pero pará, no salís por tu puerto, perdés soberanía. No, yo gano soberanía, nosotros ganamos soberanía si nuestros productos tienen flete más barato. No me importa si es por el puerto de Montevideo o en este caso por el puerto de Río Grande. Con Argentina, por ejemplo, 3 temas. El primero, que nosotros acabamos de terminar un estudio, y no lo voy a poner en orden de importancia, y seguramente el gobierno argentino tenga otros para agregar. El dragado a 35 pies de Nueva Palmira a Fray Ventos. A nosotros nos haría muy bien en lo que hace a la hidrovía. Yo he hablado de este tema con algunos gobernadores del litoral y están totalmente de acuerdo porque quieren hacer crecer sus puertos. Estamos hablando de una inversión que no llega a 80 millones de dólares, que se podría pagar con peajes a aquellos que lo utilicen, con una poca inversión por parte de los estados. Nosotros necesitamos el canal de ingreso al puerto de Montevideo de 14 metros. Queremos gradar, queremos hacer la obra, estamos hablando con Argentina de este tema y tenemos un inicio de conversación, creo que un poco adelantado. Hace un rato me llamaba el presidente de la delegación uruguaya ante la CARU y no pude hablar con él, del puente Montecaseros Bella Unión, que haría que esa zona de Uruguay sea transitada y además que acorte los fletes entre Brasil que pasarían por Uruguay rumbo a la Argentina. Ahí tenés 3 temas puntuales. ¿Y por qué te lo menciono? No me importa si sos de izquierda, si sos de centro, si sos de derecha. No me importa. ¿Nos ponemos de acuerdo en eso? Sí. ¿Está la plata? ¿Está la financiación? ¿Es justo? ¿Es necesario? Bueno, adelante. Yo se lo pregunto, presidente, porque hubo un cruce en diciembre pasado, cuando fue la cumbre del Mercosur, creo que en Montevideo, donde estaban hablando del Tratado de Libre Comercio con China, expandirse, y el presidente argentino le dice, bueno, como en el fútbol, el 6 que la toca con la mano, y usted le contesta, bueno, pero hay que ir al VAR a ver quién se fue de las reglas. Es como que se produjo un cruce picante ahí sobre qué hacer con el Mercosur, ¿no? Y no hay que perder el humor, ¿no? Como venía un símil futbolístico, yo hablé del VAR, de algunas cosas que nos pasan a nosotros, pero Jonathan, entenderás que no es mediante un programa de televisión que le voy a hacer reclamos al presidente argentino, con el cual, insisto, tenemos buen diálogo. Hace pocos días nuestro canciller fue y se reunió con el canciller argentino, tratando, entre otras cosas, estos temas y algunos temas de interés argentino que a mí no me corresponden, en este caso, comentarlo. ¿Cuánta diferencia? Sí, ahora, presidente, mire, yo recién acabo de entrar en el sitio del Banco Hipotecario de Uruguay. Me ofrece un crédito a 4% anual y financiarme el 100% de lo que quiera comprar. A mí no, a un uruguayo, de lo que quiera comprar. ¿De qué manera seguimos con el Mercosur con estas asimetrías? Es gigante. En Argentina un préstamo personal está en 120%. Y por la inflación. Es decir, ¿es posible que tengamos alguna sociedad en estas condiciones? Sí, es posible. Lo que no es posible, alguna idea que anduvo circulando en estos tiempos, es tener una moneda común. Una moneda común, claro. La moneda común descartada. Sí. Es una locura. Podríamos llegar a los bancos centrales tener una banda de flotación en la cual no puede haber un salto de las monedas. Imagínate lo lejos que estamos. Claro. Nosotros estaríamos muy tranquilos, ¿sí? El día de mañana podemos decir, bueno, estos son los pisos y los techos que pueden tener nuestras monedas. Yo dormiría mucho más tranquilo. Por ejemplo, lo que nos pasa en el litoral. En el litoral, naturalmente y obviamente, lo que haría cualquier uruguayo, y sobre todo lo que cuenta los pesos a fin de mes, cruza a hacerse un surtido a la Argentina, porque la pasta de dientes cuesta un 30% de lo que cuesta acá. Entonces, las economías, cuando tienen esos saltos, obviamente complican a la región. Pero sí es posible la vinculación. De hecho, esta temporada fue mejor que la de la prepandemia.
entró un 10% más de gente. Muchos de los cuales, ustedes tienen claro, son argentinos. Sí. Y si bien el tipo de cambio no le sirve, a todas luces no le sirve, al que viene para este lado, No. igual vinieron, habría que preguntarle las razones. Y no, Nosotros estamos y no solo muy Punta del contentos que así Este, sea. no solo Punta del Este, Montevideo, Maldonado, Carmelo, Rocha, Colonia, Sí. el interior del país. Sí. Por suerte, bastante bien. Presidente, yo le quería hacer una pregunta que sé que es complicada y áspera, pero por ahí, si vamos a un mundo imaginario, se anima a contarnos. Si tuviera que venir a Argentina y gobernar este país, ¿qué 4 o 5 medidas tomaría de golpe? Mirá, el otro día me hacía una entrevista una colega de usted acá en Uruguay, y creo que también se lo dije el otro día a Feynman. Prudencia, paciencia y equilibrio, ¿viste? Entonces, cuando alguien me empieza a hacer esa pregunta, ya automáticamente me saltan 3 carteles de enfrente y me dice prudencia, paciencia y equilibrio. Soy bastante aburrido, capaz, para la tele argentina. No, créame que no. Créame que no. Que no. ¿Te acuerdas cuando Menotti trataba de jugar a la chique? Sí, claro. Bueno, por supuesto. en esta quedo enganchado. Pero no siente bueno. que estamos como condenados los argentinos a que cada presidente que venga haga las cosas peor que el anterior y tenemos como una maldición que ninguno puede hacer que vivamos un poco mejor. Te voy a apelar a otra cosa argentina con Feliz Domingo, decía paso. Mire que lo estamos intentando. Me gusta porque Son más apela. jóvenes que yo. Apela. No, sabemos. Feliz domingo con Silvio Solar. claro, Sí, sabemos Ya ves, perfectamente. Sí, paso. Presidente, una que va a poder contestar. Habla con empresarios o ciudadanos argentinos que están en Uruguay. ¿Por qué están ahí? ¿Por qué creen que están decidiendo, lamentablemente para nosotros, irse a Uruguay? Yo creo que muchos de estos empresarios mantienen una vinculación familiar, ni que hablar afectiva con Argentina, ni que hablar. Lo estuvimos todos festejando el Mundial acá. Claro. Y como parte de su vida la pasaban en nuestro país, parte de su patrimonio, de su capital, de su riesgo, no sé si la mayor de las partes, la ponen en Uruguay. ¿Por qué? Porque saben que les va a generar una ganancia, quizás no toda la que le generaría en una economía mucho más grande, pero que no le va a pasar nada. O sea que sus hijos y sus nietos, si hacen las cosas bien, lo van a tener. Un amigo mío siempre decía, ¿querés hacer mucha plata en poco tiempo? No vengas a Uruguay. Claro. ¿Querés hacer plata? Algo de plata durante mucho, mucho tiempo, y como dice un amigo, dormir sin frazada, dormir tranquilo, invertir en Uruguay. Se llama certidumbre eso. El ser humano quiere certidumbre. Hoy hace un rato, hace 4 horas, le hablaba acá en Maldonado a 450 operadores financieros, inversores, y yo le hablaba justamente de eso que es fundamental para construir una economía sana. Yo hace muchos años le tenía miedo a la economía porque ya son números, fórmulas, matemáticas, a mí nunca me gustó mucho eso. Hasta un día me di cuenta que la economía tiene un elemento esencialmente humano y de conductas humanas. Confianza. Y en esa ecuación tan compleja entra la confianza y la certidumbre. Si no hay confianza y no hay certidumbre, no puede volar la esperanza. Una última a ver, aprovecho que el tema del momento en Argentina es el narcotráfico, lamentablemente. ¿Qué opinión tiene? ¿Hay que usar las Fuerzas Armadas para combatir el narco? ¿Y qué opina de Bukele, ya que estamos, que es como que está de moda el presidente de El Salvador? No voy a opinar de otro presidente tampoco. Conozco El Salvador, voy a El Salvador, disfruto de sus playas y de sus olas. Me tratan muy bien cada vez que voy. Sí. Hasta ahí llega mi opinión. Si querés te opino de las olas de El Salvador, pero Claro. sobre el gobierno de El Salvador. Es surfer. ¿Y sobre el narcotráfico? Nosotros en la ley de urgente consideración, que fue la ley madre cuando arrancó nuestro gobierno, establecimos una ley de derribo. Para nosotros era muy importante. Si bien nuestro paso aéreo no es muy largo, no es muy grande, pero funciona como una alerta a aquel que quiere entrar con una avioneta, con otro avión en nuestra zona con, por ejemplo, cargamento de droga. Tenemos un récord de incautación en nuestro país, récord de cierre de bocas de pasta base, lo que es el Paco en su país, Sí. Y también récord de procesados. Ahora, es muy complejo combatir la violencia con la que operan, ¿no? Y además, en poblaciones más chicas o en barrios
Cuando dos bandas o dos familias que forman bandas se enfrentan, Claro. acá a algunos kilómetros en el departamento de La Valleja, en la capital Minas, hace unos años estaban dos familias, lo conocían por los sobrenombres a los dos, y se mataban y se tiraban, y bueno, todo eso generaba una alarma muy grande en esa comunidad. Claro. Bueno, de alguna manera hoy ya no es tanto noticia eso, y pasó acá a pocos kilómetros en San Carlos lo mismo. Bueno, se instaló una base de la Guardia Republicana, se trató de combatir, está un poco mejor, tenemos algunos problemas en el barrio Peñarol en Montevideo, que el año pasado fue muy duro el enfrentamiento entre las bandas. Y después tenemos la otra parte, que es el narcotráfico internacional. Claro. Que cuanto más crezca el puerto de Montevideo, razonablemente más posibilidad de que pase droga que venga de otro país y que vaya a Europa. Ahora adjudicamos, después de muchos años y mucho tiempo, Sí. los escáneres que necesita nuestro puerto para que por lo menos no entren desde nuestro territorio mercaderías en ese estado. Teníamos apoyo de alguna oficina internacional que combate el narcotráfico. Lamentablemente, antes de que nosotros asumiéramos, decidieron irse de nuestro país. Presidente, me quedé con 2.500 preguntas. Un placer. ¿Sabes qué? Tiene algo que es buenísimo. ¿Qué? Que te dicen, no te voy a responder eso. No, genial. Los políticos argentinos están 3 horas para no decirte nada. Paso, listo, Paso, otra no cosa. hablo de eso. Fenomenal. ¿Usted de Boston River, puede ser? Yo soy socio de Nacional hace 30 y pico de años. Sí. Tuve la suerte, yo nací en el 73, tuve la suerte de ver Nacional campeón de América del Mundo en el 80, lo vi en el 88, y hace muchos años una persona que trabajaba con mi padre, que viene a ser la mascota, porque en todas las fotos que hay en la sede de Boston River, él están todas con distintos planteles. Muy bien. Me hice socio, creo que era el socio 167, y después yo tengo 3 hijos, dos varones y una nena. El varón y la nena, que son mellizos, son de Nacional, y el otro, Manuel, era de Peñarol, porque si dicen, papá, se quejan. Qué bolón que... Y en un tiempo, Sí. ellos se hicieron hinchas fanáticos de Boston River. Mire. Pero dejaron la camiseta Nacional, dejaron la de Peñarol, van con el gorrito de Boston River, tienen que explicar a veces algunos, cuando andan en otros países, de quién es ese gorro. Claro, sí, claro. Y la verdad que yo disfruto mucho yendo con ellos a la cancha, al estadio. Ahora Clasi nos ganó Huracán, pero Lo casi dejó fuera de la clasificamos Libertadores Huracán. para Libertadores. Y disfruto mucho de ese cuadro familiar con el cual comparto el corazón con Nacional. Presidente de la calle Pou, de verdad, muchísimas gracias. Un placer la entrevista, ¿eh? A la orden, que ande muy bien. Saludos. Bueno, qué interesante. Tengo 7